origen del universo. Hay un solo universo. Como hay un solo Dios no más. El universo expansivo pensante. Las líneas alfa, sí hijito. El universo es uno solo. Y dentro de él, se encuentran todos los universos que la mente puede imaginar. Toda la infinita variedad de mundos que se ve en el universo, salió de una misma ley. Hubieron universos que ya no están. Universos que envejecieron y vivieron su fin. Mundos que jamás conoceréis. Mas, sus historias galácticas están escritas en los libros solares, que se encuentran en el reino de los cielos. La sucesión eterna de mundos, no tiene ni principio ni fin. Lo que vosotros creéis que es imposible, ha existido siempre. Y en grado infinito. En grado tal, que en ningún instante tiene límites. El universo es expansivo y pensante. Quiere decir que mientras haya criaturas que piensen, infinitos planetas saldrán de sus ideas. Es el comunismo entre ideas y planetas. Al tener vosotros la herencia del Padre, tenéis el poder de crear, físicamente y mentalmente. La creación mental es la gran revelación para este mundo. Muy poco o casi nada sabéis de lo mental, porque así lo pedisteis en el reino de los cielos. Todo límite que conocisteis, lo pedisteis en el reino. Cuando vosotros pensáis, generáis ideas. Y toda idea no muere. Físicamente viaja al espacio. Viaja y recorre distancias siderales. Tal como viajan las ondas electromagnéticas. Estas ondas tienen cierta semejanza a las ideas generadas por vosotros. Mas no es lo mismo. Las ondas mentales son una cosa. Y las ondas electromagnéticas otra cosa. Las primeras son espirituales. Las segundas son materiales. Hay invisibilidad en la materia e invisibilidad en el espíritu. Porque ambas tienen los mismos derechos a tener lo que tiene el otro. Las ideas salen de la mente, en forma lineal. Y a medida que se alejan de la Tierra, tienden a la forma circular. He aquí el alfa y la omega. La línea y el círculo. El principio y el fin. El principio y fin de una ignorancia planetaria, pedida por vosotros mismos. He aquí se levanta el más grande misterio, pedido por vosotros en la prueba de la vida. El misterio de vuestra propia vida. Cuántas conjeturas no han habido, a través de los siglos. Y ninguna estuvo acertada. Porque sus creadores, no buscaron en las escrituras del Padre, como lo prometieron en el reino de los cielos. Toda la humanidad lo prometió por sobre todas las cosas. Y es lo menos que hicieron. Para este mundo ilusionado, es más importante llegar a ser rico, que llegar a ser un profundo conocedor de las escrituras del Padre. Ninguno que pensó así en la vida, entrará al reino de los cielos. Sí, hijito. El universo está compuesto de líneas alfa. Estas líneas toman la forma de geometrías. Son infinitas en forma. Existen tantas geometrías, como mundos existen. Vuestra Tierra posee la línea alfa en alianza con el círculo omega, que también es una línea. La diferencia entre alfa y omega, está en que alfa es masculino y omega femenino. Dos psicologías que forman la creación humana. De verdad os digo, que materia y espíritu, están constituidas de líneas. Las infinitas formas materiales y las virtudes, son líneas que momentáneamente pidieron otra forma geométrica. Todo pedido de vida, es un pedido para conocer nueva geometría. El conocimiento o sal de la vida, también es geometría. Todo conocimiento tiene principio lineal y termina circular. Tiene principio alfa y termina en omega. Alfa es el principio del mundo. Omega el principio de un nuevo mundo. Toda geometría tiene principio y fin relativos. Porque tiene continuidad eterna. De mundo en mundo. Todo mundo tiene un fin físico. Porque la geometría del tiempo, tiene la geometría del fin. Porque hizo alianza viviente con ella. Las líneas alfas tienen infinitos principios geométricos. Para vuestro planeta tuvo la forma de ángulo recto de 90. Geometría que se inició en el sol omega. De la galaxia Trino. Todo planeta salió de los soles. Cualquiera que sea su geometría. Materia y espíritu, se conocen en el reino de los cielos, como criaturas pensantes. Porque todo encuentro entre materia y espíritu, es un encuentro que tuvo un conocimiento de causa. En cualquiera de los planetas del universo, causa y efecto son una misma cosa. Son producto de una alianza, cuyo reconocimiento vuelve, cuando materia y espíritu, retornan a su punto de origen. Ambos retornan porque ambos son iguales en derechos delante de Dios.
El retorno es toda una revelación para ambos. Porque materia y espíritu pidieron olvido de su pasado en sus respectivas leyes. De verdad os digo, que delante del Padre, surgen acusaciones por violaciones. Sucede que el cuerpo de carne, acusa al espíritu cuando éste no se guió por la ley del Padre. Porque toda molécula del cuerpo carnal, es acusada de complicidad, en las violaciones del espíritu. Aunque no lo haya sido. Queda una influencia en los fluidos carnales. El retorno al punto inicial, en donde se fue creado, es otro juicio para vosotros, que tiene el mismo valor del juicio final en vuestro mundo. Porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Lo del Padre se cumple no solo en un solo mundo. Porque lo del Padre no tiene ni principio ni fin. Sus divinos juicios están en todas partes del universo. Porque Dios está en todas partes. Hacia donde se diriga el espíritu en el infinito, encontrará su juicio. Las líneas alfa son líneas que se transforman en todo lo imaginable. Son el alfa y la omega de todo nacer de nuevo, de toda reencarnación. De verdad os digo, que la ciencia de la reencarnación, quedará en este mundo. Porque es ley universal, no solo para vosotros, sino que para todas las criaturas del universo. Porque todas tienen el derecho a nacer, cuantas veces quieran. Que su creador no tiene límite en nada. Quien negó el nacer de nuevo o la reencarnación, que es lo mismo, no entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino, uno que reconoció el poder infinito del Padre, a uno que no lo reconoció. Porque negó al Padre, aún sabiendo por la Escritura, que su Creador era y es infinito. Negó con conocimiento de causa. He aquí una característica común en el llamado mundo cristiano. Mundo de falsos. Porque sirven al oro y dicen servir a Dios. Y no sirven a ninguno. Porque todo aquel que sirvió a dos señores, se dividió en dos creencias. Y ningún espíritu dividido, entrará al reino de los cielos. Solo Satanás divide, y se divide a sí mismo. He aquí el por qué el oro es el demonio mismo. Por causa del oro, millones y millones de vosotros, no entraréis al reino de los cielos. Es más fácil que entre uno que no conoció el oro como sistema de vida, a uno que lo conoció. Es más fácil que entre al reino de los cielos, uno que no vivió una filosofía divisionista, a uno que la vivió. Antes de venir vosotros a la vida, ninguno estaba dividido. Porque vivíais la filosofía del reino de los cielos. Vivíais el comunismo celestial, con filosofía de niños. No conocíais lo privado, la propiedad. No conocíais la palabra, esto es mío. Conocíais la comunidad sin egoísmos y sin divisiones. Teníais una sola creencia, adorar al Padre, por sobre todas las cosas. Y la adoración suprema era el trabajo. Es mérito espiritual. De verdad os digo, que vuestra prueba de vida, en el planeta en que estáis, consistía en seguir siendo lo que fuisteis en el reino. Prometisteis al Padre Jehová, no dejaros ilusionar por el oro, ni por filosofía alguna, que os dividiera espiritual y materialmente. Mas, os dejasteis sorprender. Fuisteis divididos por dos demonios. El demonio del oro, que se disfrazó de sistema de vida, y el demonio religioso, que os dividió en muchas creencias, habiendo un solo Dios no más. El demonio del oro os dividió en ricos y pobres. Y el demonio religioso os dividió en muchos conceptos de muchos dioses. Ciertamente, que solo el Dios de las Escrituras, es el único, y no los dioses de las llamadas religiones. Es más fácil que entre al reino de los cielos, el que estudió y buscó al Dios de las Escrituras, que los que estudiaron y buscaron los dioses de las religiones. Habiendo un solo Dios no más, crearon la imagen de muchos. De verdad os digo, que ningún religioso y religiosa, entrarán al reino de los cielos. Porque es más fácil que entre uno que no dividió a nadie, a uno que dividió. Ninguno de vosotros, prometió en el reino, dividir a otro, ni en lo más mínimo. Las líneas alfa, son líneas que regulan vuestro organismo. Son lo más microscópico que poseéis. Ningún instrumento de aumento de vuestra ciencia, puede verlas. Y no obstante dibujáis la línea. Es porque vuestra filosofía es lineal hecha presente, con envejecimiento instantáneo. Porque a cada instante envejecís. Las filosofías pasan, los frutos quedan. Las consecuencias quedan. Sois probados con herencia, como resultado de la prueba filosófica de vuestro pensar. De verdad os digo, que todo pensar es una justicia. Y toda justicia un pensar. La justicia del Padre, no tiene igual.
porque el Padre abarca el infinito que recorreréis, lo que vosotros no podéis hacer. Es por eso que toda ley salida del Padre es profética. Él ve el futuro de mundos y criaturas. Más aún, ve lo que aún no es creado. Las líneas alfas poseen el fuego de los soles. El fuego de las lumbreras solares crea materia. La materia y el espíritu son creaciones iguales en ley primera. Es decir que el punto de partida salió de ellas mismas. Porque libre albedrío tiene la materia, como la tiene el espíritu. Nadie es menos delante de Dios. Ni la materia ni el espíritu. Ambos son iguales. Las líneas alfa están en todas las cosas. Porque lo de Dios está en todo. Y todos reclaman la presencia del Creador. Existe el libre albedrío materializado del Creador. Y existe el libre albedrío presente. Está en todas partes. Se mira a sí mismo. Sus formas de estar presente sin ser visto son infinitas. Porque no solo está en vuestra dimensión. También está en infinitas otras. Porque su creación no tiene ni principio ni fin. Las líneas alfas enlazan las moléculas y microbios con los lejanos soles. Existe en torno vuestro un ajetreo que jamás habéis imaginado, porque pedisteis ignorarlo, para que su cumpliera vuestra prueba de la vida. Cuando dejáis el cuerpo de carne, todo lo veis. Volvéis al estado normal que teníais de antes de uniros a un cuerpo. Vuestro pedido de vida incluía un cuerpo de carne. No todos los cuerpos del universo son de carne, porque la creación del Padre no está subordinada ni limitada a nada. Sencillamente todo lo imaginado existe. Si no comprendéis tan sencilla ley, es porque vuestra inteligencia no os da para comprenderlo. Sois poco evolucionados. Sois microscópicos ante el infinito. Es por este complejo evolutivo, es que se os enseñó ser humilde por sobre todas las cosas. Así evitáis caer en negaciones de leyes que no comprendéis. Mas, ellas han existido siempre. Es más fácil que entre al reino de los cielos, uno que tuvo humildad ante el infinito que no comprendía, a uno que negó lo que no entendía. En cualquiera de las pruebas y circunstancias que os tocó en la prueba de la vida, la humildad es siempre la primera. Le sigue la alegría y la paciencia, porque todas se vuelven humildad. La más perfecta humildad es aquella que incluye alegría y paciencia. Humildad, alegría y paciencia son la meta de todas vuestras 318 virtudes que componen vuestro pensar, porque todas tienen el derecho y la igualdad a llegar a ser felices, tal como lo tiene vuestro espíritu. Es por esta ley universal que se lamentará el mundo. Pobres de los que escandalizaron. En cualesquiera de sus formas. En cuerpo, ideas, malos ejemplos, vicios, mal hablados. Porque ninguno que escandalizó entrará al reino de los cielos. Todo escandaloso tampoco será resucitado el año 2001. Ni ninguno que vivió la inmoralidad en todas sus formas. De verdad os digo, que las 318 virtudes de vuestro pensar acusan al espíritu en el reino de los cielos, cuando éste ha violado la ley del Padre, y cuando no vivió según las Escrituras. Vosotros, criaturas humanas, vivís según los hombres, y no según el Padre. Todo el que vivió según la moral de los hombres, no entrará al reino de los cielos, porque ha vivido extraña moral. Es más fácil que entre al reino un ermitaño que no conoció la moral de hombres, a uno que la conoció. La moral del Padre enseña la igualdad. No divide a sus hijos en ricos ni pobres, porque todos recibieron la vida por igual, y todos debisteis haber practicado la igualdad, en reconocimiento al que os dio por igual la vida. Vosotros prometisteis al Padre imitarlo en todas sus leyes. ¿Y qué hicisteis? Hicisteis lo contrario, lo opuesto a la moral de sus mandamientos. Engrandecisteis al dinero, y despreciasteis la humildad. Os dividisteis sirviendo a muchos señores, sabiendo que solo Satanás se divide a sí mismo. De verdad os digo, que todos los que participasteis en la maldita obra de Satanás, no entraréis al reino del Padre. Es más fácil que entre al reino uno que no vivió el sistema de vida basado en el oro, a uno que lo vivió. El que no vivió tal escandaloso sistema de injusticias, huyó del demonio, huyó de la ilusión de la vida, una ilusión que no tomó en cuenta las Escrituras del Padre. Si hubieseis tomado en cuenta las Escrituras del Padre, no conoceríais la división en ninguna de sus formas. No necesitaríais de juicio final. No sería necesario. Tendríais la moral de Dios. Mas, no fue así. Tenéis la moral de los demonios llamados ricos.
a ellos seguisteis en la vida, que los ricos os den la eternidad, porque no se puede servir a dos señores. Vuestro Creador no os dará nada, porque no clamaste a Él, que os den a los que clamasteis. Porque a los que seguisteis e imitasteis en la vida, ninguno entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Igual ley cumplen sus seguidores. De verdad os digo, que por causa de los llamados ricos, ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos. Porque estos demonios de la ambición, os dieron el sistema de vida basado en el cálculo al oro. Sistema de astucia y desconfianza, en que mis humildes, nunca fueron considerados los primeros. Tal como se os mandó. Todo humilde es primero delante de Dios. ¿Y por qué vosotros, malditos ricos, no los proclamasteis primeros? ¿No les disteis lo mejor de vuestras leyes? ¿Por qué no les disteis el gobierno de este mundo? Y vosotros hipócritas, prometisteis al Padre, complacerlo por sobre todas las cosas. Prometisteis cumplir con las Escrituras. He aquí vuestra obra, demonios de la riqueza. He aquí el llorar y crujir de dientes. He aquí la tragedia provocada por vosotros. Ningún hijo de este mundo, por haberos conocido, entrará al reino de los cielos. Tenéis la herencia de Satanás. En donde estéis, habrán hijos divididos. Y ningún espíritu dividido, entrará al reino de los cielos. He aquí que cuesta caro el violar la ley del Padre. Advertidos fuisteis de vuestra maldita filosofía de la riqueza. Mas, insististeis en conocerla como prueba en vuestra vida terrenal. Todo lo que los hijos tratan de probar en los lejanos planetas, son advertidos por el Divino Padre Jehová. Porque el Padre ve el futuro de cada uno. Y vosotros insististeis en virtud de vuestro libre albedrío. El Padre a nada se opone. Porque sabe que sus hijos, han de pasar por todo. El destino de la perfección no tiene límites. El Padre aconseja y los hijos escogen. Cuando el Padre aconsejó a los que conocís como ricos, lo hizo viendo el futuro calvario de este mundo. Vio como generaciones tras generaciones, iban a ser engañadas en una falsa justicia. Vio como el mundo del futuro, caería en las garras de los demonios de la ambición. Habiendo ambición hereditaria, no puede haber justicia. Porque la justicia verdadera no conoce el interés. Vio vuestro Padre, como el oro se apoderaría de las mentes del mundo. Vio todas las bajezas e inmoralidades, que se cometerían por la influencia del oro. Mas, los ciegos del espíritu insistieron en probar la riqueza. Más les valdría no haber sido ricos. Porque ahora serán pobres. Y los pobres serán los primeros en la gloria del Padre. De verdad os digo, ricos del mundo, que quedaréis en la más espantosa pobreza. Así lo pedisteis en el reino de los cielos. Y así será. Nadie pidió en el reino, empobrecer a otros. Por vosotros malditos ricos, mis humildes conocieron la pobreza. Si existe carestía de un todo, es porque otros lo usurparon. Si no hubiesen usurpadores, no habría carestía de nada. Si hubo pobres en este mundo, es porque hubo ricos. El pobre es producto de rico, y no los ricos producto de los pobres. Porque se justificarían. El llamado rico, fue rico porque fue más astuto. Herencia demoníaca. La astucia es propia del demonio. La astucia trata de sorprender la tranquilidad de sus semejantes. La astucia es valedera, cuando con ella se combate al mismo demonio. Y vuestros hermanos no son demonios. Es más fácil que entre al reino de los cielos, uno que no fue astuto para con sus hermanos, a uno que lo fue. Las líneas alfa poseen un magnetismo que es el mismo que tenéis vosotros. Porque materia y espíritu, tuvieron la misma saturación magnética en el punto de origen. La saturación magnética nace y no cesa jamás de expandirse. Su comportamiento es igual al comportamiento del universo. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Porque el universo todo, salió de una misma ley. Creada por un mismo Padre. Las líneas alfa, os acompañarán por eternidades. Porque sus expansiones no tienen fin. El magnetismo que sentís y no veis, es tan material como vosotros mismos. El universo que pedisteis, es solo una ínfima parte del universo propiamente tal. Vuestro universo es desconocido. Porque el infinito anula a lo infinito. Ciertamente que todos son los grandes desconocidos. Aunque los mundos lleguen a conocerse entre sí, eternamente penderá sobre todos, un infinito que jamás conocerá el límite. Las eternidades ignoran a las eternidades. Solo el Padre lo sabe todo, porque lo creó todo.
Las líneas alfas explican el misterio de la vida misma. Explican el cómo fueron hechas las cosas. Porque la creación del Padre empezó cuando vosotros no existíais. Es por esta causa que jamás salió ni saldrá del conocimiento de hombres el principio de la creación. Por lo tanto, todo lo que se ha escrito sobre el origen de las cosas no corresponde a la realidad. Mas, todo cuanto se habló y se formuló ha existido siempre. Porque todo existe. Lo que no se puede probar en un mundo, existe en otros mundos. Existe en lejanas galaxias. Porque lo imposible no existe en el Padre, siendo a la vez el creador de lo imposible. Lo imposible, la nada, el vacío, la duda, y el quizás, son tan vivientes como lo sois vosotros. Y todos os juntáis de nuevo, en el mismo lugar, en donde os conocisteis e hicisteis alianzas, para conocer una vida llamada humana. Una vida que no conocíais. Porque para conocer las vidas del universo, hay que vivirlas. Es lo que quise deciros, en el divino mandato más antiguo del universo. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Cumpliendo con la vida terrenal, según los mandamientos, os ganáis la vida eterna. Si lográis entrar al reino de los cielos, sois eternos. He aquí una de las divinas intenciones de vuestro Padre. Cada parábola contiene intenciones no dichas. Porque un deseo se puede expresar de muchas maneras. De verdad os digo, que recién ahora sabréis el verdadero significado de las escrituras del Padre. Lo sabréis por el mismo Padre. Toda parábola salida del Padre no tiene límites. Porque nada en el Padre lo tiene. Vosotros para ser probados, pedisteis la escritura por parábolas. Pedisteis ser probados, partiendo por las mismas escrituras. Os propusisteis luchar contra la indiferencia que os apoderaría de vosotros. Y de verdad os digo, que todos caísteis en esta prueba. Ninguno de este mundo se sabe las escrituras del Padre de memoria. Ninguno cumplió lo que prometió al recibir la vida. Todos prometisteis nacer para engrandecer lo del Padre, por sobre todas las cosas de la vida. Mas, no cumplisteis. Y si no cumplisteis, ¿qué podéis esperar del Padre? De verdad os digo, que para reclamar premio alguno, hay que cumplir primero con lo que se prometió. El no cumplir, es una inmoralidad. Es más fácil que entre al reino de los cielos, uno que cumplió, a uno que no cumplió. La justicia del Padre, se basa en las mismas escrituras que pedisteis. Nada se hace, que no esté en las escrituras. Escrituras y mandamientos. Lo que vosotros llamáis religiones, no está en las escrituras. No son árboles plantados por el Padre, y de raíz serán arrancadas de la evolución humana. El Padre no divide ni confunde a sus hijos, con muchas creencias. Eso es dividir al mundo. Solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Las llamadas religiones, para nada se tomarán en cuenta. Porque sus creadores, serán juzgados según las escrituras del Padre. Serán juzgados como el resto de las criaturas. De verdad os digo, que serán los religiosos los menos envidiados en este mundo. Porque por causa de las llamadas religiones, esta humanidad no entrará al reino de los cielos. Porque fueron divididos en la creencia viviente. Las escrituras del Padre, no fueron cumplidas. Porque las violaron los falsos profetas de la roca. He aquí una verdad. Los llamados religiosos, son los anticristos. Porque comerciaron con la fe del mundo. De verdad os digo, que basta violar una microscópica parte de las escrituras del Padre, y ya se es un anticristo. Y los egoístas de la roca no solo la violaron en una microscópica parte, sino, que la violaron en un grado tal, que ninguna criatura de este mundo, entrará al reino de los cielos. He aquí a los creadores de la mayor tragedia de este mundo. He aquí a los falsos profetas de mi palabra. He aquí a la roca del egoísmo humano. Un egoísmo, solo comparable al egoísmo faraónico. Demonios que también se creyeron únicos. Que creyeron que nunca serían juzgados por la divinidad. Y la divinidad los juzgó y no dejó a ninguno de ellos en esta tierra. Igual cosa acontecerá con la roca del egoísmo humano. No quedará ningún comerciante de la fe ni comerciante de las necesidades ajenas. De verdad os digo, que ni religiosos ni comerciantes, se conocen en el reino de los cielos. En el reino no existe el interés interesado, en ninguna forma imaginada, ni se conoce filosofía alguna, que divida a otros. Allí todos viven el comunismo celestial, con filosofía de niño.
La filosofía religiosa y la filosofía comercial son propias de un lejano y desconocido planeta llamado Tierra. He aquí una divina revelación que espantará a las religiones y a los comerciantes de este mundo. Nadie los mandó ser interesados y explotadores. Ellos debieron luchar contra tal tendencia. Eran sus pruebas en la vida. De verdad os digo, que llorar y crujir de dientes tendrán, porque serán los primeros en ser juzgados, porque así lo pidieron en el reino de los cielos. Todo el que contribuyó al sufrimiento de mis humildes, es primero en la justicia del Padre, y todo sufrido, el último en la justicia. La maldad tiene jerarquía, y mientras más ilustrado se fue, en este sistema de vida egoísta, primero es en la justicia del Padre. Nadie debió engrandecerse en este mundo. Si había hijos que pasaban hambre y frío, inmoralidad viviente es. Todo sufrido y despreciado, será premiado. Porque solo venciendo la dificultad, se cumplió el supremo mandato. El creador de la vida, premia a los que supieron soportar la carga que ellos mismos pidieron. No existe otro mérito mayor. Es auténtico mérito espiritual, escribe el Alfa y la Omega.